Ahora tenemos un problemilla. Como hemos dicho antes, los sensores analógicos en Arduino transmiten valores entre 0 y 1023. Pero si, por ejemplo, estoy ajustando la intensidad de una luz, voy a crearme aquí una luz, light. Si estoy ajustando el parámetro en la intensidad de la luz, ponerle 1023 aquí como valor de la intensidad sería una burrada. Normalmente ponemos 1, 2, 3 o valores así. Vamos a añadir a nuestro script una función para remapear esos valores de 0 a 1023 a un nuevo rango que nosotros le digamos y que encaje mejor con los valores que podemos darle a la intensidad. Vale, pues aquí en nuestro código hacemos hueco aquí antes de la creación del thread, pero después de la función, y vamos a crear una nueva función, def remap value, y entre paréntesis sí vamos a poner unos cuantos parámetros. A esta función queremos pasarle primero el valor que queremos remapear, ¿no? Que vamos a llamar value. Este será el número entre 0 y 1023 que nos venga de Arduino, que leamos aquí. Y ahora los otros dos parámetros que nos interesan son el nuevo mínimo, new min, y el nuevo máximo, el nuevo rango que queremos darle. Nuevo mínimo, nuevo máximo. 2 puntos, me bajo, indento y ahora dentro de la función ponemos varias cosas. Lo primero que haremos será establecer el rango original del sensor. Sabemos que el mínimo original era 0, pues me creo una variable que sea oldMin y le pongo 0, y que el máximo antiguo, el valor máximo antiguo era 1023. oldMin, oldMax. Esto determina mi rango antiguo. Old range igual a old max menos old min, ¿no? La resta del máximo y el mínimo me dará ese rango original, ese rango antiguo. Del mismo modo, el nuevo rango, new range, será la resta del new max, del nuevo máximo, y el nuevo mínimo. Que estos valores new max y new min son los que nosotros le pondremos a la función cuando la llamemos. Y por último, aquí viene la parte más densa matemáticamente, el nuevo valor, new value, el valor remapeado, será, ojo con esto, el value original, el valor original que le metemos a la función, el que viene de Arduino, menos el mínimo antiguo, eso multiplicado por el nuevo rango, por el new range. Eso lo dividiremos por el rango antiguo, el old range. Y ahora a todo esto le sumaremos el nuevo mínimo. Esto, pues si queréis repasarlo, lo repasáis. Si no, pues lo ponéis tal cual está, lo aceptáis como verdad absoluta y ya está. El caso es que esto os da como resultado el nuevo valor, el valor remapeado a ese nuevo rango que nosotros le diremos a la función. Y ese new value, ese valor remapeado, es lo que queremos que la función nos devuelva. Return new value.